Muy buen día, estamos con Pablo Montoya, nuestro escritor. Esta vez estamos en una conversación que nos unirá en el AIGRECO 2022. Entonces vamos a empezar con una pregunta, que es justo la temática, y es qué conversaciones necesitamos en nuestra sociedad entablar hoy. Bueno, yo creo que Colombia actualmente está pasando por un periodo muy importante, como nunca antes lo había tenido. Es una Colombia que está despertando como una especie de sopor histórico, diría yo, y eso lo hemos venido viendo sobre todo en la manifestación de muchos grupos juveniles, de muchos sectores golpeados por la desigualdad social que reina en el país. Y esto ha hecho que surjan unos temas que me parece a mí que son cruciales. El primero de ellos justamente es cómo transformar a este país, cómo transformarlo de la mejor manera, cómo hacer de Colombia un país más digno, más vivible, más esperanzador, menos infame, digámoslo así, porque es un país que desafortunadamente carga sobre sus espaldas unos flagelos históricos impresionantes, casi todos ligados a la violencia política, a la violencia social. Entonces yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que deberían de, digamos, afianzar estos diálogos por los que tú me preguntas, cómo transformar este país. Ahora bien, Colombia es un país que hace parte del planeta y hay unas problemáticas muy particulares que está padeciendo el planeta o que está viviendo, que tienen que ver particularmente con la crisis del neoliberalismo, de su sistema político, económico particularmente, y cómo esta crisis se está reflejando en el cambio climático. Yo creo que ese es un tema fundamental que también debemos sostenernos en él para dialogar. Otro tema es, por supuesto, digamos, el asunto de la intolerancia que nosotros como sociedad siempre hemos practicado. El diálogo que debemos mantener ahora es cómo construir una sociedad donde exista menos intolerancia. Y esa intolerancia y ese irrespeto tiene que ver con las minorías étnicas, con los niños, con las mujeres, con los afro, con los nativos, con los ancianos. Sí, o sea, tenemos que de alguna manera revisar muy bien cómo nos comportamos, perdón, frente al otro y sobre todo, y esto también está pues ligado evidentemente al cambio climático, cómo relacionarnos con la naturaleza, sobre todo en un país como Colombia que es prodigioso en sus recursos naturales y que es un país que nos ofrece una, digamos, una naturaleza prácticamente única en el planeta, ¿no? Por todos los beneficios que tenemos, pero igualmente es una naturaleza que hemos venido golpeando sistemáticamente desde hace muchos años y yo creo que ese es otro de los temas fundamentales que tendríamos que conversar entre todos y en todos los espacios posibles, ¿no? Los espacios familiares, los espacios académicos, los espacios de la calle, los espacios de los medios de comunicación, evidentemente los espacios de festivales culturales o literarios como este. Profe, ¿qué ideas tiene usted desde su conocimiento, desde su experiencia, que pueda brindarle al territorio, a Jericó? Es la primera vez que vengo a Jericó en el marco pues, del Hey Festival, había venido varias veces, pero en otros asuntos, vinculados siempre con la literatura, o sea que creo que lo mío está de algún modo ligado a esta disciplina. Yo he venido aquí para hablar siempre de escritores, de literatura, de obras, para tratar de entender cómo leemos, cómo recibimos un texto literario, cuál es la importancia, por ejemplo, de un escritor o de escritores de esta región en la que estamos, por ejemplo, de escritores como Manuel Mejía Vallejo, que nació aquí, como Mario Escobar Velázquez, que nació en Támesis, de José Libardo Porras, que nació en Támesis. Bueno, esa es una región muy fructífera en escritores. Aquí cerca nació Jaime Jaramillo Escobar, en Pueblo Rico, en Andes nació Gonzalo Arango. Bueno, es una serie de pueblos muy vitales en ese sentido. Creo que para esta ocasión voy a hablar sobre La sombra de Orión y yo creo que mi, mi aporte a estos diálogos es cómo escribí esta novela, cómo un escritor ahora de mi generación lee un conflicto
como es el que articula la Sombra de Orión, que es justamente las maneras en que los grupos armados y sobre todo el militarismo, sea este de índole legal o ilegal, ha golpeado la sociedad civil. Frente a ese tema yo podría decir muchas cosas, ¿no? Y creo que es a lo que he venido, ¿no? Y creo que la consideración fundamental es que nosotros, y para que articulemos esta pregunta con la pasada, nosotros como seres humanos y como sociedad tenemos que construir unos espacios donde los grupos armados, digamos, tengan cada vez menos fuerza, porque hemos pasado verdaderamente por pesadillas, ¿no? De pronto tú estás muy joven y todavía no sufriste lo que, por ejemplo, hemos sufrido gente de mi generación, la Medellín de los años 80, de los años 90, los exterminios políticos o de grupos políticos, los desaparecidos, bueno, hay tantas cosas tan duras que nos han golpeado como sociedad, que yo creo que frente a ese tema tengo muchas cosas que decir, ¿no? Y particularmente pues cuando nos referimos a La Sombra de Orión, creo que esa es una novela que aborda esos temas y particularmente ofrece una posibilidad de salida, ¿no? Al menos desde la literatura, porque yo no soy político, yo no soy alcalde, no soy consejero, no tengo ninguna función, digamos, legal, políticamente hablando, pero creo que la literatura colombiana y la que yo escribo sí tiene una proyección política muy marcada. Profe, y para terminar, ¿qué ideas nos puede dar a nosotros los jóvenes para recuperar esa gobernabilidad? O sea, desde la creación artística, ¿qué ideas para nosotros entablar ese diálogo entre nosotros y resignificar un conflicto y construir un futuro diferente para el país? Bueno, yo la verdad tengo una naturaleza un poco escéptica. Soy una persona bastante, a ver cómo decirlo, no soy una persona 100% optimista. Cuando hago una mirada retrospectiva a la historia del país, a la historia de la América Latina, a la historia del planeta, del mundo, me siento un poco entristecido por lo que nosotros hemos hecho. Y por momentos, y al ver cómo las manifestaciones juveniles a lo largo de los últimos años se han manifestado en el mundo y cuál ha sido su impacto, la balanza es un poco desequilibrada. A veces me entusiasmo y a veces no me entusiasmo tanto. Sin embargo, con las protestas que hubo el año pasado, en el paro de mayo, yo sí, al ver, digamos, el mare magnum de protesta juvenil sobre todo, y al ver por lo que estaban protestando y al sopesar sus reclamaciones, sí sentí una gran esperanza y un gran entusiasmo, porque creo que esa juventud es la que de alguna manera podría llevar las riendas de este país a un punto mejor, ¿sí? Porque mi juventud no pudo, mi juventud encendió más el país, bajo la argumentación de que la revolución armada o de que estos grupos que se justificaban bajo los principios de la libertad, de la igualdad e ideas de ese estilo, lo que hicimos finalmente fue aumentar más la violencia en el país. Entonces lo que propusimos la juventud nuestra, lo que propuso la juventud nuestra, creo que no logró un resultado benéfico, positivo, a no ser que eso positivo fuese que propiciamos a que esta juventud de ahora hiciese lo que está haciendo. Creo que la juventud de ahora está abogando por una transformación, digamos, no violenta, no agresiva, sino sensata, y todo eso debe pasar por las urnas, todo eso debe pasar por votaciones democráticas. El problema es que esas votaciones pueden volverlas a robar, ¿no? Porque hay un fraude espantoso en la política colombiana, y a partir de esas urnas y de esas votaciones el país podría de alguna manera comenzar a transformarse de una manera muchísimo más tangible, más verificable. Yo creo que ahí los jóvenes tienen que hacer muchas cosas, porque esta es una juventud como la nuestra y como la juventud de este país en general, que ha sido muy abstencionista, es decir, ha sido muy analfabeta políticamente hablando, y me excuso por la expresión, o sencillamente muy despreocupada de su función
política en la transformación de un país. Entonces yo creo que si esa juventud se despierta, como creo que despertó, y sale a votar por candidatos políticos más sensatos, menos corruptos y que estén mejor articulados a lo que necesita el país, creo que la juventud sí podría hacer mucho y sería una acción que yo particularmente y mucha gente de mi generación agradeceríamos de todo corazón, que ellos ayuden con su votación, con su manifestación y su presencia política en la transformación que necesita este país. Bueno, profesor Pablo, muchas gracias por este Gracias a ti, espacio. muy amable.